muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí. Ustedes saben que en Jalisco hemos intentado difundir y demostrar que la medicina familiar es mucho más que una práctica, un sistema de atención privado o institucional. Es una ciencia, es una disciplina académica. Porque si no, imagínense, pues seríamos técnicos. Digamos, un electricista, por ejemplo, no sabe nada de la física, probablemente de la electricidad, o al menos creo, pero si es una persona muy curiosa, pues sabe de física y de la teoría y de etcétera, de la electricidad. Pero es excelente para hacer arreglos en cualquier espacio que necesitamos, ¿no? En cambio, alguien que conoce la teoría relacionada con la electricidad y la energía es un científico que también puede resolver muchas cosas y entendernos. Entonces, la cuestión es, ¿la medicina familiar es realmente una técnica, un clasificador de familias o es mucho más? En Jalisco decimos, es una ciencia y vamos a intentar demostrarlo. Y usamos la metáfora del tronco y del árbol. El tronco es la parte fundamental de un árbol. Las ramas pueden caer o generarse nuevas ramas y subramas. Puedes podar las ramas y el árbol sigue. Pero no puedes cortar el tronco porque entonces el árbol ya no sigue. Y eso es lo que intentamos demostrar. ¿Sale? A ver si esto que yo les he dicho puede ser sustentado después de este viaje de 2500 años, pero que vamos a hacer en unos 25 minutos. Bueno, la medicina occidental, la nuestra, proviene de dos grandes raíces que surgieron en esta pequeña región del mundo. Aquí están las islas del Dodecaneso, en lo que es lo que fue la antigua Grecia. Esto corresponde ahora a lo que es Turquía. Y ahí se dieron las dos grandes escuelas. Se las voy a contar muy brevemente. La de Nido, o Snido, y la de Kos. La de Kos es la que dio origen a la línea hipocrática. Y de estas, ¿en qué se distinguían estas dos líneas? En que la primera decía que lo principal era identificar qué problema, qué enfermedad tenía el paciente. Y la otra dice, lo importante es saber quién es, qué siente, cómo ve el problema, etc. O sea, desde ahí supimos. Y los dos tenían parte de la verdad, pero seguían separados, ¿no? Y bueno, el mundo objetivo se los voy a platicar brevemente. Ustedes se recuerdan de Andrés Vesalio, 1543, la anatomía, y luego el filósofo Descartes que nos dijo, solo lo objetivo es verdadero. Entonces la medicina dice, solamente lo que palpo, veo, etcétera, es verdadero. Y luego Bichat que dice, déjense de cuentos, abran los cadáveres y ahí está toda la historia, aquí está la patología. Y luego Laennec, discípulo de Bichat, dice, espérense, signos y síntomas. Y inventa el estetoscopio y nos dice, además de preguntar, hay que revisar físicamente y entonces empieza la auscultación médica. ¿Sí? Y luego vienen los brillantísimos Pasteur y Robert Koch que trabajan independientemente y generan la hermosísima teoría microbiana que cambió el mundo. Los microbios causan las enfermedades, aunque todavía no sabíamos de antimicrobianos ni mucho menos. Llega el siglo XX y se descubren los virus, los antimicrobianos, los antivirales, la biología molecular, que es la insignia de hoy en la biomedicina, la genómica, hoy diríamos los anticuerpos monoclonales, que es el último grito de la moda, y la medicina es enseñada solamente por especialistas y científicos básicos. Hoy en día eso es lo que se vive en la escuela de medicina, una cantidad enorme de materias, todas relacionadas con esto. ¿Y qué pasó? Bueno, que quedó ausente emociones, sentimientos, lo subjetivo, la compasión, la respuesta al significado, el poder terapéutico de las relaciones humanas. Está fuera de la escuela de medicina y lamentablemente fuera de la formación del residente de medicina familiar en gran parte del mundo. ¿Sí? No en todas partes, pero sí en gran parte del mundo. Y desafortunadamente México es uno de esos lugares en donde lo subjetivo quedó fuera, ¿sí? Entonces la atención se da a la enfermedad sin persona. Veo uno todo el día anuncios nacionales donde esta conferencia es sobre pie diabético. ¿Hay pies diabéticos? Santo cielo,
Sí, hay pies diabéticos, yo he visto tantos. ¿Verdad? ¿No viste personas que tenían pie con algún problema? Etcétera. Bueno, luego entramos. La raíz objetiva, el otro lado, se siguió desarrollando después de Coase y nos dice en el siglo V, lo particular de cada caso es lo central. Muy bien, pero ¿qué desventaja tenía? Que no podías generalizar y no tenías valor predictivo. No podías decir, lo que le pasó a este paciente le va a pasar a X número porque no hacías estadística. ¿Sí? Bueno, Pierre Briquet, tardaron muchos, fíjense, muchísimo tiempo, más de 1000 y tantos años, cuando dice la histeria, que era el problema que le decíamos en aquel tiempo a lo psicológico, dice, es un trastorno de una parte del encéfalo que afecta los afectos. Y llega el increíble Mesmer con su promesa curativa, que es el origen realmente de la hipnosis. Mesmer dice, entre todos los seres humanos hay un fluido universal equivalente al de la fuerza gravitacional y cuando se desequilibra nos alteramos y nos alteramos totalmente y Mesmer es el único que ofrece esas terapias curativas que ustedes han visto en películas y lograba curar a las personas histéricas, las curaba, pero entonces eso fue una amenaza hasta para el Estado francés y todos los demás porque rechazaba la idea de que solamente el objetivo existía. Entonces se pusieron a investigar, hicieron unas comisiones, el rey hizo unas comisiones donde muchos sabios de la época dieron que no existía tal fuerza, pero no investigaron si se curaban o no, simplemente dijeron no existe tal fuerza, ese magnetismo animal es absolutamente falso, entonces fuera, ¿sí? Y bueno, Custodio de Faría, un sacerdote, se puso a analizar esta cuestión y dice, no hay tal magnetismo, es un sueño lúcido y depende de la mirada, a veces del tacto, de la sugestión. Empezó a perfilarse lo que después consideramos hipnosis, pero no hay tal magnetismo animal, es la influencia del hipnotizador, ¿sí? Y viene Charcot, neurólogo fantástico, que dice, yo voy a encontrar las estructuras anatómicas alteradas en el cerebro en estas personas histéricas. Entonces empieza a trabajar en el hospital de Salpêtrière en París y divide a las personas que tienen epilepsia y demás de las histéricas. Y las sigue y les hace autopsia. Y santa maldita frustración, no encontró alteraciones en el cerebro de las personas histéricas, que ya para entonces eran claramente hombres y mujeres. ¿Qué está pasando? Fracasó el método anatomopatológico, ¿sí? Claro, y usó la hipnosis entonces, dice, aquí vamos a encontrar el asunto. Y Charcot, ¿qué encontró? No alteraciones, pero encontró traumas sexuales. Y les advirtió a sus estudiantes, aquí todos se callan, aquí nadie vio nada. ¿Así? ¿De verdad? Lo que encontró sobre todo en las mujeres fue el abuso sexual y también de los jóvenes, de las personas, el abuso sexual que habían tenido en su infancia que la gente explica durante la hipnosis. Pero entonces Charcot, como no estaba en su marco teórico, dice, aquí no escuchamos nada. ¿Sale? Por ahí aparece Freud, que estuvo una temporada con él y junto con Breuer hacen un artículo que dice la histeria es un trastorno de la representación del cuerpo causado por vivencias traumáticas del pasado. La conciencia está separada, está escindida y revoluciona el mundo. Había encontrado un elemento de que lo subjetivo era realmente de alguna manera tangible. Entonces, en esta breve historia diríamos, bueno, ¿se pueden integrar las dos cosas? Pues yo creo que sí, y esa es precisamente mi tesis que tiene admirados a los psicólogos, sociólogos, antropólogos y demás. Hasta han dicho que una profesora que ha publicado mundialmente, dice, oye, tú estás aportando algo interesante incluso a la psicología, pero la medicina familiar debe estar contenta. Le digo, pues no crea tanto, porque hay algunas gentes que dirigen esto que están medio enojados con lo que yo hago. Oh, bueno, pero suena bien. Dice, bueno, él les va la propuesta. Entonces, el lado objetivo da la biomedicina, el lado subjetivo da las diversas psicologías. Hay un montón de psicologías, ustedes se conocen.
No solamente las terapias psicológicas, sino orientaciones, psicología social, cultural, etcétera. Bueno, esta cosa intentó ser integrada por la medicina psicosomática antes de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, ellos decían que la psiquiatría iba a desaparecer porque se iba a fusionar con la medicina general. Porque yo tengo un hermosísimo libro que me regaló un compañero de muchos años de la escuela, donde ellos planteaban que la medicina psicosomática era la medicina del futuro, ¿sí? Porque entendía las razones históricas, psicológicas, personales de la enfermedad. Desafortunadamente, viene el boom científico después de la Segunda Guerra Mundial y la gente se olvida de la medicina psicosomática, pero la psiconeuroinmunoendocrinología, esas ciencias de aquí y de allá, que también hemos trabajado por acá, dicen, esto está unido, ¿sí? Bueno, pues nosotros creemos que la medicina familiar académica, esta ciencia que les digo, puede integrarlas y lo hace a través del método clínico centrado en el paciente y nosotros le estamos agregando lo que le faltaba al método, la ecuanimidad compasiva, que ya platicaremos en otra ocasión de eso. Bien, ¿realmente de dónde viene entonces esta aparente ciencia de la medicina familiar? Vean lo que ha hecho el tronco. Aquí tenemos a William Pickles, que determinó, entre otras cosas, el periodo de incubación del sarampión, 12 días. Médico general, médico de familia, siempre cortés y amable con todos, incluso con los pacientes incómodos. Que eso es otra de nuestras claves. ¿Qué sabemos y cómo tratamos? También hemos trabajado sobre eso, ¿sí? ¿Y qué tal si la cardiología tiene que ver con lo que hicimos nosotros? Aquí está nada menos que James Mackenzie, también inglés, médico general, que siguió a los pacientes a través del tiempo, no se cambió de consultorio. Es decir, no, ya estoy harto, ya me voy. No, él siguió a sus pacientes y dice, he encontrado que el que le late el corazón de esta manera, luego se le hinchan los pies, y etcétera, etcétera. He encontrado que el que tiene este trastorno del ritmo de esta manera, ¿sí? Y vean lo que dijo este hombre, genial. Temo el día cuando un especialista del corazón ya no será un médico que mire el cuerpo como un todo, sino con instrumentos complicados dirigidos a una zona restringida del cuerpo que nunca fue mi idea. ¿Ah? El espíritu de médico general nunca se le quitó a Mackenzie, ¿sí? ¿Y qué tal Jenner? Este hombre ni siquiera era médico, era cirujano. Ustedes se acuerdan que en aquella época los médicos odiaban a los cirujanos, más o menos como ahora, ¿no? Los internistas siempre se pelean. Bueno, este fabuloso ser en 1796 inoculó a un niño, James Phillips, con la viruela que les daba a estas personas, a los que ordeñan a las vacas. Fíjense la observación, la sutileza y estar con la gente. Jenner supo de personas que trabajaban como ordeñadores y que dijeron, mira, a mí nunca me va a dar la viruela, que mataba un montón de gente, ¿no? Porque a mí ya me dio la viruela de las vacas. Entonces él no se quedó así como que, vieja loca, ¿no? No, sino dijo, caray. Y luego tuve la oportunidad de platicar con una persona que había estado en China, como funcionario diplomático, y supo que los chinos vacunaban contra la viruela desde algunos siglos anteriores. ¿Sí? Entonces él dice, caray, yo voy a usar esto. Lo usó y total, para no hacer el cuento largo, inventó la vacuna de la viruela y con él la inmunología y anexas. ¿Sí? El tronco. ¿Y qué tal John Snow? Que dice, yo creo que yo sé por qué la gente se está muriendo de cólera. Y entonces inventó la epidemiología, digamos, por mapas, ¿sí? Y se puso a revisar, bueno, pues cuántas personas han muerto, es una variable claramente no cuestionable, muerto, punto, ¿sí? ¿Cuántas personas han muerto? Hizo una tasa por 10,000 hogares, ¿no? De acuerdo a quién le surte el agua. Entonces, vean ustedes, SB, que es Southern Vauxhall Water Company, tenía 315 casos versus a los demás.
no necesito hacer una prueba estadística. Dice, no, pues, aquí está el asunto. Y luego dice, a ver, ¿de dónde toma el agua esto? Pues el agua contaminada venía de los lugares río abajo, donde ya estaba acumulado el excremento de río arriba. Noten que todavía no sabíamos que existía el Vibrio cólera. ¿Sí? Pero vean cómo el razonamiento, la capacidad clínica, etcétera, se le nota. Entonces ahí se generó otra vez el tronco. Bueno, híjole, llegó Flexner, 1910, y dice, las escuelas de medicina están bastante mal. No se enseña química, fisiología, farmacología, microbiología, todas estas ciencias tan importantes, ¿no? Bueno, la educación médica entonces se orientó hacia las ciencias básicas y la tecnología. De nuevo, la escuela de nidos, nada más ahí, lo objetivo. Y la desgracia fue que los médicos generales quedaron fuera de las escuelas principales del mundo de 1950 para acá. Fuera. Ustedes no tienen nada que enseñar. Bueno, no, podemos clasificar la familia mientras, no sé si el paciente tiene apendicitis o otra cosa y me distraigo, ¿no? Bueno. Pero Flexner era una persona reflexiva y dice, 20 años después, creo que me cometí un error, hay un exceso. Hay desencanto con la tecnología y crecen las demandas por malas prácticas. Hasta la fecha es una epidemia, ¿no? Que ya está establecida en muchos países, incluyendo el nuestro, ¿no? Y vean lo que dice Francis Peabody, un médico humanista también de hace un siglo, que dice, los recién graduados han recibido mucha información sobre la enfermedad, pero muy poca sobre la práctica de la medicina. Son científicos, pero no saben cómo atender a los pacientes. La parte subjetiva, señores, ya nadie le enseña, ¿sí? Y en mi investigación con residentes 3 años estamos viendo que los modelos de roles son bastante malos, bastante, vamos a decir, aprenden lo que no deben hacer. Es muy amarga la experiencia, especialmente en nuestro país. Bueno, el panorama entonces sigue así, la atención de los pacientes se fragmentó, se seguía requiriendo asignación, digamos, a largo plazo, atención, y no había quien la hiciera. Entonces dijeron, bueno, es necesario un nuevo médico general, el famoso informe Millis y Willard, ¿no? Del 66. Bueno, ¿y cómo le vamos a llamar a eso? Sí sabían que hubo una enorme discusión, pero vean cómo y por qué. ¿Médico general o médico familiar? Los ingleses que tenían esa tradición que les he platicado, brillante, un prestigio social increíblemente poderoso, dijeron, nosotros seguimos siendo médicos generales, no me inventes. Hoy en día son General Practitioners GP. Y en Europa por eso se llaman así. No los vayan a ofender diciéndoles médicos familiares. Ellos son del estirpe de Snow, etcétera, etcétera. Son gente que se ha dedicado a la ciencia y a sus pacientes con vocación, con decisión, ¿sí? Bueno, en Estados Unidos decidieron ponerle medicina familiar, pero cuando menos distinguieron claramente el concepto de la disciplina, que es Family Medicine. Por eso las revistas se llaman de determinada manera. Esta es la ciencia, ahí encuentran los artículos relacionados con la disciplina. Y el modelo práctico, la práctica familiar, ¿sí? Así que hay algo más que un modelo práctico, ¿sí? ¿Qué ha hecho entonces este tronco? Miren, platicándolo brevemente. Del 50 al 70, la medicina familiar asumió las ciencias psicológicas de la época, atendió lo clínico y lo prodrómico. Es decir, más de la mitad de nuestros pacientes nunca van a tener un diagnóstico patológico porque nunca lo generan. Les dolió el estómago, tenían algo de fiebre, se les inflamó la garganta y 50% de los casos o más desaparecen antes de que nosotros enredemos el tema. Pero resulta que ya nadie enseña síndromes prodrómicos y por lo tanto se prescriben y se deforman y se complican una enorme cantidad de problemas, ¿sí? Atiende desde luego lo preventivo, estudia la relación médico-paciente. ¿Qué es eso? ¿Cómo se da? ¿Cómo lo estudio? ¿Sí?
Desde luego tiene libros y revistas propias y me voy a hacer un pequeño comercial, pero si ustedes quieren, ahí está atrás en la librería y está en oferta nuestro libro y vamos a firmarlo ahí con los coautores que están acá. Es el primer libro mexicano donde se reportan casos de atendidos muy complejos, atendidos por su médico familiar con el método clínico centrado en el paciente, a propósito de la creación propia de material. Bueno, del 50 hasta la actualidad, la medicina familiar siguió aportando cosas que han sido ignoradas por la enseñanza médica. Por ejemplo, la teoría de la falla básica, que se las voy a explicar ahorita porque sí vale la pena. La parte de comprender la experiencia subjetiva del paciente. ¿Qué significa para él estar enfermo? ¿Cómo es eso? El papel del contexto, la salud. ¿Por qué el diabético tengo que dejarlo más tiempo en el hospital? ¿Por qué a esta persona con bronquitis no lo debo dar de alta hoy? ¿Sí? El papel de la empatía y la compasión, ese es mi campo de trabajo, que esperemos mostrarles para el año que viene. Sanar el sufrimiento, vamos a tener una presentación al final que vamos a hablar del sufrimiento como tema olvidado, fundamentalísimo. Todo mundo sufrimos, aunque muchas veces ni cuenta nos damos. Fomentar el cuidado médico esmerado y afectuoso, el caring, vamos a explicar qué es ese concepto que Peabody dejó hace 100 años sin definir con precisión. El método clínico centrado en el paciente y al final de cuentas estamos hablando de la educación de los afectos. Somos seres humanos, lo repetimos. Bueno, pues atendámonos como seres humanos. Somos padres, esposos, amigos, primos, qué sé yo. Somos seres humanos. Y bueno, hoy pero en estos días van a ver a los residentes platicar sobre su experiencia en grupos Valiant. 3 años. Entonces expliquemos qué es la teoría de la falla básica. Dice Valiant: todo ser humano pasa por una discrepancia entre sus necesidades de desarrollo y el cuidado y crianza disponibles. Incluye su estructura física y su espíritu. Vamos a ver si logramos explicar esto que dice Valiant. Su teoría básicamente plantea lo siguiente: el sujeto, todos nosotros, tiene una falla básica ocurrida en su desarrollo temprano. ¿Cuándo? Entre los últimos 3 meses de la gestación a los 7 años de edad. Más o menos es el periodo que Valiant logró establecer. Y esto determina la cuantía de la falla básica y la susceptibilidad a los agentes externos, sean biológicos, psicológicos o sociales. Y por eso entendemos que hay, ante un inóculo determinado, una gente se enferma y otros aguantan. Ante un estrés psicológico, unos se enferman y otros resisten, etcétera, etcétera. Porque hay una estructura previa. Lo que vemos, las enfermedades, los cuadros clínicos que atendemos, la razón por la que van los pacientes, son interpretados en esta teoría como síntomas de la falla básica descubierta por la crisis biopsicosocial. Y así podemos fácilmente entender, como ustedes saben, que si un niño es llevado a la consulta 5 o 10 veces al año por infección respiratoria, dice, aquí está ocurriendo algo, este niño está pasando no por microbios, por más cositas. ¿Sí? Este artículo de Diálogos en Clínica de Neurociencia de 2014 muestra claramente que la adversidad infantil temprana altera la programación por medios epigenéticos del sistema hipotálamo, pituitaria y glándula suprarrenal. Es decir, lo que dice Valiant. Especialmente lo que ocurre dentro de la familia, no únicamente, pero especialmente lo que ocurre dentro de la familia. Cuando los cuidadores de un ser humano son especialmente descuidados o incluso malvados, indiferentes, marcan no solo psicológicamente, psico-neuro-inmuno-endocrinológicamente a un ser. Y lo llevan de la homeostasis a la alostasis, es decir, a un equilibrio en otro nivel, etcétera, etcétera. Y este es un artículo de revisión, pero hay muchos. Más quería demostrarles eso. Lo que dice el artículo entonces, resumidas cuentas, es esto: el maltrato intrafamiliar lleva a la alteración epigenética y esto produce un amplio efecto en la expresión génica ampliamente conocida, las metilaciones determinadas en ciertas partes, hemos hablado en otros momentos de esta situación, producen como efecto una alteración permanente del eje hipotálamo-hipófisis suprarrenales. De manera que
la enfermedad crónica, y llámese diabetes o alcoholismo o dependencia a drogas, etcétera, sus bases sustantivas se explican por la teoría de Valiant. Y la neurociencia nos dice, es muy posible. Yo pongo aquí, me atrevo a decir que la teoría de Valiant de la falla básica está confirmada, pero pueden desde luego cuestionarlo. Bueno, vamos a relacionar esto con el fabuloso trabajo de nada menos que George Engel, el psiquiatra e internista, que pues, es uno de los fundadores del por qué existe la medicina familiar. Él dice, el ser humano es una persona que hacia abajo tiene un sistema nervioso, sistemas orgánicos, tejidos, células y más abajo átomos y demás. Hacia arriba, ¿qué tiene? Relaciones con otra persona, con su familia, con la comunidad, con el país, etc. ¿Sí? Bueno, esta parte de abajo es lo que ve la medicina, la biomedicina. De ahí nos sacamos a los médicos, ¿no? A los médicos tradicionales. Ven sistemas nerviosos, biomarcadores cada vez más, biopsias, etc. La medicina, como ciencia que yo les platico, ve todo esto. La medicina familiar o general, de acuerdo a este modelo biopsicosocial, abarca relaciones psicosociales, incluyendo la relación médico-paciente. Por lo tanto, el médico familiar está interesado en todo esto, pero especialmente está interesado en la persona hacia arriba. Pero claro que tiene que entender todo este lenguaje. Si no supiéramos dónde está el hipotálamo y qué hace, pues caray, ¿no? Si no supiéramos qué significa una histopatología con un adenocarcinoma, ¿verdad? O con un problema genotípico, un autosómico recesivo dominante, ¿verdad? Pero la esencia de nosotros está de la persona para arriba. Y si alguien dice que atiende familias, yo digo, pues pobres pacientes que atiende, porque las familias se expresan en seres concretos. Yo no he visto una familia que no tenga a Pepito, o es más, hasta el gatito, etcétera, ¿no? O sea, son seres concretos. O sea, fíjense, entonces, un buen médico familiar, ¿en qué se enfoca? ¿Qué es lo importante en este momento? El paciente me trae un resultado de una biopsia, hago el lente chiquito y veo a ver qué dice, qué tejidos, etcétera. Pero si resulta que el paciente muestra como tristeza o algo, espéreme a ver sus relaciones. Luego resulta que todos en el barrio están enfermos, espéreme, hay algo más arriba, se llama sociedad, injusticia, pobreza, etcétera, crimen organizado, desaparecidos, santo cielo. El médico familiar está en todos lados, pero es fundamentalmente un clínico. El paciente que va con nosotros allí no espera que le hablemos de sociología, ni de antropología, ni de histología, ¿o no? Todos los que ven pacientes saben eso. El paciente quiere saber qué va a pasar con él, con ella. Si somos integradores naturales de lo subjetivo y lo objetivo, entonces somos el tronco del árbol médico. Entonces, quisiera, esta es la última imagen, que me hicieran preguntas o ustedes respondieran. ¿Por qué si tenemos este poder? ¿Por qué entonces ocurren estas cosas? Este artículo precisamente de Annals of Family Medicine, ya de 2016, dice: hostilidad durante el tratamiento, raíces históricas del desprecio. ¿Sí? Desprecio por la atención primaria. Vale la pena que lo lean, porque estas personas guardaron audios que luego transcribieron desde hace muchos años y como funcionarios universitarios entrevistan a estudiantes que dicen: ¿y qué tú quieres? ¿Qué quieres estudiar? Bueno, a mí me interesa la prevención y yo pienso que la medicina familiar. Entonces voltean a ver, ¿qué? ¿Y este cuate qué está haciendo aquí? No, esta es una universidad seria, aquí no enseñamos esas cosas. Puedes irte a una escuela comunitaria o algo así. Este artículo está lleno. En mi investigación, bueno, en la colaboración que tenemos con los residentes durante varios años, ha salido
un código que se llama estigma de la medicina familiar. Les voy a platicar esto porque probablemente lo vean. Cuando estamos en alguna reunión con desconocidos o algo, dice, que tú eres médico, ¿verdad? Sí, sí. ¿Y qué especialidad tienes? Soy médico familiar. De los que dan receta, de los que pasan, sí, de los que niegan la incapacidad, de los que no dan leche y esas cosas, ¿no? Trabajas para el seguro, ¿no? Si negamos eso, es que no estamos en la realidad. Cuando a mí me preguntaron en un centro privado donde yo era el único médico familiar y había internistas, traumatólogos, una serie de 10 especialistas, y yo podía recetar lo que fuera, y pedirle a alguien una tomografía computada si yo necesitaba, etc. Yo estaba libre ahí. Entonces, en la primera semana me asignaron los pacientes más difíciles, ¿no? O sea, que tenían listas de 14 medicamentos y los que nadie quería, etc., ¿no? Entonces, pues ya empezaban a salir los pacientes, ¿no? Difícil la consulta el primer año, fue tremendo, ¿no? Y una vez llega un paciente y me dice, oiga, doctor, usted ya tiene ratito aquí, ¿verdad? Sí, aquí estoy todavía en la puerta así desocupado, ¿no? Entonces, dice, ¿y usted qué especialidad tiene? Y yo sabiendo todo esto, dije, no, le digo que soy médico familiar, pues, pero tampoco le puedo mentir. Entonces le digo, mire, yo soy especialista en personas. ¿Y qué es eso, doctor? Si quieres saberlo, venga, consulta. ¿Sí? Bueno, eso era todo. Espero sus preguntas o sus comentarios y de nuevo muchas gracias por estar en este momento. Gracias.